Sed bienvenidos un día más a Collio's Board Game. Hoy en Y si te mola os traemos un nuevo Tiny Epic. Como os decía, hoy os traemos un nuevo Tiny Epic o Pequeños Grandes Vikingos. No ha salido todavía bueno, ni a la venta en inglés. Quiero decir, si en español, que no sabemos ni siquiera si Debir lo traerá. Pero entramos al Kickstarter y nos enviaron el print and play, así que lo tenemos y vamos a verlo. Esto es todo el material que tenemos. Toda esta parte, digamos, es el juego base. Y todo esto son expansiones. Entonces, vamos a verlo un poco más detenidamente y como un tutorial de cómo se juega. Os he dicho, yo me hice el print and play. No hay nada traducido, está todo en inglés, las instrucciones y demás. Así que hay que estudiar porque tiene bastante chicha del juego. A mí me está gustando bastante el solitario. Y no le he dado todavía mucho a las expansiones, pero bueno, las veremos también porque vienen, bueno, añaden más cositas y sobre todo el nuevo tablero. Ahora lo vemos. Vamos a empezar por el juego base y esto lo vemos ahora. Bueno, como veis, el juego viene con un tablero donde nos indica pues diferentes fiordos y viene a doble cara. De 1 a 3 jugadores utilizaríamos esta parte, de 4 jugadores utilizaríamos esta. Entonces vamos a colocarlo aquí y vamos viendo cómo funciona el juego. Luego tenemos una serie de cartas. Este va a ser la carta de nuestro marcador central, donde vamos a ir viendo todo el check de la partida. Así que lo vamos a colocar aquí. Aquí tenemos una carta de dioses, que ahora os explicaremos. Tenemos que coger 3 al azar. Así que vamos a elegir 3, todos de la mitología nórdica. Pues mira, nos ha salido... bueno, aunque este es de la expansión, vamos a dejarlo ahí con la expansión. No sé si habrá colado alguno más, este también. Vale, vamos a coger 3. Aquí tenemos 1, 2 y Thor como tercer dios. Vale, aquí tenemos los 3 dioses. A ver si entran todos en pantalla bien. Ahora pondremos estas cartas. Nuestro track. Y aquí nosotros, estos son nuestros tableros de jugador. Tenemos en 4 colores, verde, rojo, amarillo y azul. Vamos a coger, por ejemplo, el azul. Y por la parte de atrás, ¿vale? Va a ser como el track de cuando jugamos en solitario. Hay diferentes, ¿vale? Con diferentes opciones, diferentes casillas. Como veis, tenemos 4 enemigos donde vamos a encontrar, y luego en la expansión también nos va a venir alguno más, ¿vale? Entonces, os voy a explicar un momento cómo se juega el juego. Y luego en una partida vamos a jugar una partida en solitario para que veáis también cómo se desarrolla. Aunque, bueno, os explico un poco también cómo funciona el modo solitario. Vale, luego aparte, esto lo vamos a poner aquí porque vamos a necesitar las cartas. Que estas juraría que eran 7 las que se ponen. Vale. Entonces estas cartas se barajean y esta es la disposición del tablero. Siete cartas con las runas. ¿Vale? Y estas runas van a ser las que nos van a ir moviendo por toda la partida. Como veis, son runas que también aparecen en el tablero. Estas que sobran se desechan. Vale, nosotros lo hemos hecho con estos cubos, las runas. Así que vamos a colocar una en cada isla, como veis, ¿vale? De su color.
Y luego tenemos estas tres colores que van a ir uno en cada dios para nombrar qué dios va a cada runa. Entonces esto se va cogiendo, se saca uno y se va poniendo de arriba abajo. Cada uno va a tener. Así que Thor será el de la runa rosa, York el de la amarilla y Sif será la azul. Vale, os voy a explicar cómo funciona el juego a dos jugadores, porque cuando hagamos la partida en solitario creo que será mejor explicar cómo funciona el solitario sabiendo cómo funciona a dos jugadores. Entonces aquí ponemos el cuervo en la posición 1 y vamos a ver las acciones o cómo se puede hacer. A ver, he cogido estos dos tableros, el verde y el azul. Vamos a coger las fichas. Vale, pues con esto ya tendríamos montado todo el tablero. Como veis, hemos puesto ya todos los tokens en nuestros tableros de personaje, jugador 1 y jugador 2. Los tokens, evidentemente, en el juego original no serán así, ¿vale? Pero nosotros pues nos hemos hecho nuestros barquitos y nuestros tokens extras. Aquí tenemos nuestro track para medir cuánta comida, que es la comida es el blanco. Esto es madera y esto es metal, el negro, ¿vale? Podemos llegar hasta 7. Y bueno, igual en el otro track. Entonces, en este tablero nos va a indicar bastante información, que luego lo vamos a ir viendo. Y como veis, aquí tenemos nuestro mapa de islas. Y en ellas ya hemos colocado estos aldeas o poblados, que son los tokens, que van en el icono donde os aparece una aldea. Luego tenemos otros que son puertos, que ahora veremos para que funcionen. Hemos colocado los barcos, cada barco en uno de los perímetros, digamos, que estén tocando el borde del mapa. Vale, y esta sería la disposición bueno, para 2, 3 jugadores. Hay una variante para 2 jugadores que, digamos, añadiría como un tercer jugador, como que ya está en uno de los fiordos centrales. Pero bueno, vamos a la explicación, como quiero que os quede más o menos cómo se juega y de qué va el juego, ¿vale? Lo vamos a hacer así. Vale, aquí tenemos todas las cartas vikingas que vamos a ver en profundidad y os explico cómo funciona. Nosotros en el juego vamos a coger, el juego va por eras. Tenemos 3 eras que van a ser los turnos que vamos a tener que jugar. Entonces aquí os aparece en la era 1, se reparten 4 cartas. Así que vamos a coger 4 cartas y nosotros, el primer jugador, las miraría y se quedaría con una. Vamos a hacer un reparto rápido, da igual, ¿vale? De las 3 cogería una, ¿vale? Es así, ¿no? Vale, hemos dicho que en la era 1 se reparten 4 cartas, así que repartiríamos 4 cartas aquí y 2, 3 y 4 cartas al jugador 2, ¿vale? Entonces ahora cada jugador lo que tiene que elegir es una carta de las que tenga en la mano y quedársela, pues por ejemplo esta, y la pone aquí, y estas 3 se las pasa al otro jugador, que habrá hecho lo mismo, habrá cogido, yo que sé, una carta y la pone aquí. Ahora de las 3 que le han pasado, coge una carta y se la queda, y este igual, y vuelven a pasar, ¿vale? Así hasta que todos tengan sus 4 cartas. Y estas 4 cartas son con las que vamos a jugar, digamos, la fase 1, ¿vale? La ronda 1. Entonces, os explico un poco las cartas de Vikingo. Aquí las tenemos. Entonces, la primera cosa importante, que nosotros vamos a poder, con las cartas que tenemos, hacer acciones, ¿vale? Vamos a dejar primero la parte de arriba para un poco más adelante, porque son las batallas. Y aquí nos indica la acción que realmente hace esta carta. Esto sería construir, ¿vale? Tenemos otra acción que es esta, que sería navegar. Y estos son los espacios que navegamos con nuestro barco. Otra acción que sería esta, sería recolectar, que nos daría 3 alimentos.
y juraría que ya no hay más acciones diferentes de las que podamos hacer. Bueno, sí. Hay algunas que son la de mover tropas, ¿vale? Por ejemplo, estas. Entonces, vamos a ver más o menos cómo se van haciendo. Entonces, la primera, que sería, por ejemplo, esta, que sería la de navegar. Si nosotros elegimos de nuestras 4 cartas, tenemos que elegir una para empezar a jugar. Entonces, imaginemos que hemos elegido a esta carta y podemos navegar 2. Somos el azul, que estamos aquí, ¿vale? En este lado del mapa. Y tenemos que navegar 2. ¿Cómo navegamos? Nosotros podemos mover, como veis, hay fiordos que están divididos por líneas, ¿vale? Entonces tendríamos que hacer 1, por ejemplo, o directamente ir a uno de los puertos. 1, o quedarnos ahí, o 1 y 2, como vosotros queráis, ¿vale? Entonces, cuando se navega, siempre vas o atravesando un fiordo o directamente a algún punto, ¿vale? Del punto se tiene que salir luego al fiordo e ir otra vez a alguno de los pueblos, ¿vale? No se puede ir de pueblo a pueblo. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando vamos navegando? Entonces, nosotros nos podemos mover a diferentes fiordos, pues en este caso 2, podríamos hacer 1 y 2 y quedarnos aquí. O ir a alguna de las islas. Entonces, cuando nosotros llegamos a alguna de las islas, por ejemplo, en este caso, que hay un poblado, una aldea, nosotros llegamos aquí al poblado y lo que podemos hacer es o no hacer nada, ¿vale? O, digamos, arrasar la aldea. Si arrasamos la aldea, aquí en este icono, que os aparece aquí en el track, os dice cuánto metal necesitamos para arrasar esa aldea. Entonces, pues imaginemos que llegamos aquí y decimos, pues arrasamos la aldea. Nos quedamos la casita para nosotros porque luego nos va a ser útil. Gastaríamos 1 de metal, así que nos quitaríamos 1 de metal y hemos arrasado la aldea. Nosotros, una vez que llegamos a una isla, si no tiene ningún muñeco, ningún vikingo de otro personaje, lo que podemos hacer es desembarcar. Entonces, desembarcamos el número de movimientos que habíamos hecho, ¿vale? En este caso, 2. Pues cogeríamos 2 vikingos de nuestro tablero y lo pondríamos en la isla. Como ahora mismo somos mayoría en la isla, ¿vale? Porque para ser mayorías tenemos que contar el número de vikingos, que valen 1 cada uno. Como tenemos un barco también atracado en la isla, vale 2. Y en un caso, si tuviéramos un templo, que son estos de aquí, valen 4. En este caso tenemos 2 vikingos, que son 2 puntos, y 2, 4. Por lo tanto, esta gema nos la llevaríamos. Ya tendríamos una gema. Y esta sería la primera acción que hemos hecho, ¿vale? El de navegar. Ahora, como extra, podemos hacer la acción de abajo siempre que tengamos lo que nos solicita. Por ejemplo, en este caso nos está pidiendo que tengamos 2 gemas rosas. No las tenemos. Imaginemos que y haríamos esta, ¿vale? Que esto es una gema azul, que es como la que acabamos de conseguir. Entonces sí que la podríamos hacer y simplemente pues cogeríamos 2 de este material, ¿vale? Dependiendo de lo que os vaya pidiendo, pues se podrá hacer o no. Entonces nosotros ya con esta carta que hemos finalizado, la pondríamos aquí. Vamos a poner este mazo pues aquí para que no estorbe, ¿vale? Y esta sería nuestra fila de gemas. Ya tenemos un azul y la F. Para próximas nos valdrían cualquiera de las dos. Cuando una carta nos pida una gema, te podremos tirar tanto de estas como de estas, ¿vale? Esa sería una acción. Hemos dicho que podemos hacer otra acción diferente. Por ejemplo, navegar, hemos dicho que llegaríamos a este pueblo, a este puerto, y somos mayoría. Vamos a imaginar ahora que estamos así y el que llega es el barco amarillo, ¿vale? Y lo que quiere es desembarcar. Pues hace lo mismo. Ojo, para desembarcar hay que pagar comida también, ¿vale? Que no lo he dicho antes, se paga 1 de comida por cada persona que desembarque. Así que hemos desembarcado 2, quitaríamos 2 de comida. Imaginemos que ahora llega el amarillo y este no va a arrasar la aldea, sino que llega aquí a un puerto y quiere desembarcar con 2. Paga su comida, pero ahora ¿qué pasa? ¿Quién es mayoría? Nosotros somos 2 del barco y 2 de los vikingos.
ya serían 4 y él solo tiene 2, ¿vale? En este caso, el amarillo ganaría la gema porque es mayoría, por lo tanto se llevaría la gema a su terreno, ¿vale? Y estos perderían un vikingo que iría a su terreno. Este se quedaría aquí en la isla. Entonces, así nos vamos a ir arrebatando las islas. Evidentemente, cuanto más pongamos, vamos a poder construir luego templos que no se van a poder retirar y que nos van a dar siempre 4 de popularidad ahí en la isla. Pero nos vamos a ir quitando las islas y las gemas. Entonces, bueno, pues dependiendo de lo que vayamos haciendo, nos van a interesar unas islas o otras, ¿vale? Esto sería la opción de viajar. Otra de las acciones que podemos hacer en lugar de viajar sería la de construir, que es esta, ¿vale? Construir es, os enseño aquí el tablero rojo para que lo veáis. Este es el tablero y como veis, cuando construimos, aquí están los barcos, que son estos que tenemos aquí. Nosotros, cuando construimos, nos indica aquí cuánto nos va a costar cada uno. Se construye de izquierda a derecha. Entonces, el primer barco que construimos nos va a costar 2 de madera, el segundo 3 y el segundo 4. Pero, si veis, cuando quitamos un barco, porque estos barcos, digamos, van como aquí puestos, cuando nosotros construimos el barco y lo quitamos, veis que a la hora de hacer la recolección nos van a dar +1 de comida, ¿vale? Y otra opción que podemos construir son los templos. Los templos son estos. En el juego ya os digo que no serán estos tokens. Este templo nos cuesta 5 de madera o 7 el segundo, pero nos va a dar, por ejemplo, aquí ya nos da comida, sino que nos da un material el que nosotros queramos cuando hagamos la acción de recolectar. Y este nos da 4 puntos de popularidad. Este nos da 2 y cada uno de los personajes de los vikingos, digamos, nos da 1. ¿Vale? Como veis, todo viene con iconos. Cuando pongamos y haya mayoría, expulsas a 1 y os da 1 punto. Y cada vez que hagas lo de viajar y dejes tropas, te cuesta 1 de comida. Vale, pues este sería otra opción, que sería la de construir. Y la tercera opción es la de recolectar, que simplemente pues, nos daría 3 materiales de lo que nosotros queramos y lo pondríamos en nuestro track, ¿vale? Nunca podemos superar los 7, ojo con eso. Otra acción que pueden tener las cartas es esta. Y esta lo que nos dice es que podemos mover a islas adyacentes hasta 2 vikingos que tengamos. Entonces, como veis, ahí os indica que siempre tiene que ir por los tracks del ferry. Islas que estén conectadas por el track. O sea, por ejemplo, de aquí podríamos moverla aquí, o a esta, pero no podríamos moverlo a esta, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues estas serían las acciones que nosotros podemos hacer con nuestros personajes. Ya os digo, hacemos una acción, en este caso la guardamos, la ponemos aquí y la dejaríamos aquí. ¿Vale? Para el siguiente turno nosotros ya tendríamos esta gema también, más la de la isla si lo hubiéramos conquistado. Vale, una cosa que no hemos dicho es que cuando ganas el control de una isla y ganas la gema, ¿vale? En este caso, por ejemplo, la gema la había ganado primero el azul, lo que tiene que subir son los tracks de los dioses. Por ejemplo, aquí ganaría el azul cuando lo ha ganado el azul, luego han llegado el amarillo, ha desembarcado y se la ha llevado él, por lo tanto subiría también otro track, ¿vale? Vamos a ver un poco los dioses para que veáis cómo funcionan. Vale. Y ahora, ¿qué podemos hacer con, por ejemplo, la aldea que hemos construido? O sea, o que hemos asaltado. Aquí en el panel que os indica las eras, os he dicho las 3 eras, las cartas que se reparten, cuánto cuesta asaltar una aldea, tenemos este track, que es donde podemos dedicar la aldea. Nosotros esta aldea la podríamos dedicar a cualquiera de estos tracks, siempre hasta un número máximo del número de jugadores. Y en el momento que, por ejemplo, la pongamos aquí, pues podríamos hacer la acción de construir. Si la ponemos aquí, conseguimos 2 recursos, aquí navegamos 2, o aquí movemos un
un personaje, un vikingo, a otra isla, ¿vale? Esto sería para, digamos, dedicar la aldea. Otra forma de dedicar la aldea es dedicarla a los dioses. Aquí vamos a ver las cartas de los dioses, la ficha. Veis que tiene un track, pero aquí a la izquierda, o sea, a la derecha, os aparece también que podemos dedicar una aldea y subiría 2 la furia de este dios. Entonces, si nosotros dedicamos aquí a este una aldea, pues subiría otros 2. Entonces, ¿para qué vale dedicar la furia a los dioses? Pues al final del juego lo que consiste es quien tenga más gemas, ¿vale? Que son estas, no confundir con las que nos van a dar las cartas, porque las que nos dan las cartas solo se van a utilizar para cada era. Cuando acaben la era, estas no nos valdrán de nada. Entonces, el juego, al final de toda la partida, vale, con esto iremos subiendo. ¿Y para qué vale subir el track de los dioses? Bueno, pues al final de la partida, el que tenga más gemas de estas del tablero y cartas, que ahora veremos cómo se consiguen todas estas que están al lado, ¿vale? Pues miraremos qué track de cada dios está más alto. Y aquí os indica, el primero se llevaría 6 puntos, el segundo 5 y el tercero 4. Luego, dependiendo de estas, el que tenga más 5, 4 y 3. Esta sería la puntuación final de la partida. Luego lo veremos. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, muchas las gemas azules, por ejemplo, pues te interesa que el primer dios sea el azul. Entonces, pues irás a que él suba más para que cualquier gema tuya valga 6 puntos, las azules, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo veremos ahora al final de la partida. Vamos a ver la otra acción que nosotros podemos hacer, por ejemplo, que era la de la batalla. Nosotros tenemos aquí un track, aquí arriba, ¿vale? Que es la de, bueno, aparte de esta que hemos dicho antes, que si hacemos esta y tenemos la posibilidad, podemos hacerla de abajo. Pero una de las acciones que nosotros podemos hacer es ir a una batalla, declarar una batalla. Para eso, cuando nos toque nuestro turno, en lugar de jugar una carta boca arriba, la jugaríamos boca abajo. La pondríamos así. Y esto sería declarar una batalla. Si tú quieres declarar una batalla, lo primero que tienes que elegir es una de estas cartas que hay alrededor del tablero, y solo se pueden coger las de las 4 esquinas, alguna de las 4 esquinas, ya sea esta, esta, esta o esta, ¿vale? Entonces hay que mirar el tipo de gemas que hay. Pues por ejemplo, aquí tienes 2 azules, aquí tienes azul y naranja. Entonces imaginemos que queremos competir por esta se pone aquí en el lateral del tablero y se deja ahí. Entonces estas cartas se siguen así. La próxima vez que haya una batalla, se elegiría entre esta y esta, o estas dos, ¿vale? Entonces, para declarar una batalla hemos dicho, damos la vuelta a la carta y la jugamos así en nuestro turno. Y aquí acabaría nuestro turno. No tendríamos que hacer nada más. Ahora, el resto de jugadores lo que podría hacer es o unirse a esta batalla para luchar contra esta, o ellos jugar decir, bueno, no quiero esa carta, no tengo luchadores, así que no quiero luchar. Hay algunas cartas, como veis, que tienen algunos extras. Esta, por ejemplo, te da 9 en batalla, pero necesitas pagar una de hierro. Esta te da 5 en batalla más un punto por cada runa azul que tengas, ¿vale? Entonces esto hay que tenerlo también en cuenta. Entonces, al final, imaginemos que vamos a hacer que sí y que no se unan a la batalla. Si aquí el amarillo se quiere unir a la batalla, pondría también su carta al revés, y cuando ya todos los personajes hubieran pasado, se desvelan las 2 cartas que están en batalla. En este caso, el azul lucharía con 2 de fuerza
y el amarillo con 7. Por lo tanto, el amarillo ganaría. Estas cartas se quedan aquí, son cartas de batalla, no confundir con las de... con estas cartas. Y aquí tendríamos también el track de batalla. Así que el ganador se llevaría esta carta, que se le pone al revés y se pone aquí en la parte de arriba de su tablero. Como veis, solo pueden tener 3 cartas, ¿vale? Bueno, aquí no me cabe, pero en principio se pone aquí. Y solo podemos tener 3 cartas de estas, ¿vale? Vamos a ponerla aquí, en el azul, aunque no haya ganado el azul, ¿vale? Entonces, al final, si ganas una cuarta, puedes ver las 3 que tienes y desechar una. Pero es bueno no mostrárselas al contrario, ¿vale? Porque al final es un conteo de las gemas que tienes. El ganador, aparte de llevarse las gemas, también consigue lo que hay aquí abajo. En este caso, 2 de hierro, pues sumaría 2 de hierro. Y se la quedaría, ¿vale? Y el perdedor, ¿vale? Su vikingo iría al Valhalla y en este caso tendría que mirar qué gema era. Este tiene la gema amarilla, por lo tanto subiría 1 el track del amarillo y haría como veis aquí en la derecha tiene, cuando pierdes la batalla, digamos, va al Valhalla y hace esta acción. Te puede venir bien, te puede venir mal, pues bueno, ya esto lo tienes que ir controlando porque, por ejemplo, esta te da 4 recursos. Al final es una forma también de ir subiendo los tracks de cada uno de los dioses. Simplemente sería esto. Si en algún caso, por ejemplo en este caso, hemos ido a la batalla por esa carta, que era esta, y nuestro rival no ha ido. En este caso haríamos la batalla contra una carta de este mazo. Se sacaría la primera carta y se miraría. Tiene 2 de ataque, nosotros éramos 2 de ataque. En caso de empate, digamos, los 2 van al Valhalla, no gana nadie y esta carta volvería aquí. Entonces ahora aquí subiríamos 1 el track y 1 el track. Esta se descarta y esta se queda aquí, ¿vale? Esta sería otra acción, ya hemos dicho, o hacer una batalla o la acción de abajo. Entonces, una vez que hayamos cambiado ya o hayamos jugado en todas nuestras cartas, que al final son las 4 de la primera era, imaginemos que es algo así. Recordar que, por ejemplo, en este caso, cuando hayamos jugado estas cartas, imaginemos que hemos jugado esas 3 y tenemos aquí esta también que nos permite construir. Podríamos hacer esta si tuviéramos aquí una de la gema azul, ¿vale? O si tuviéramos la gema de las islas. Entonces, así se van a ir moviendo las gemas. Ya os digo que dependiendo dónde vayamos o vamos conquistando. Y al final, por ejemplo, vale, lo que hemos dicho, cuando tengamos 4 habremos acabado la era y pasaríamos de era. Esto lo que se hace es, se limpian todas las cartas que se han utilizado, todo esto se descarta, esto se quedaría igual y lo único que se hace es empezar una nueva era con los nuevos datos. Aquí serían 5 cartas, ahora arrasar una aldea te cuesta 2 y aquí igual, pues dependiendo las aldeas que hayamos puesto, se irán quedando ahí. Entonces, al final de la partida, como hemos dicho, lo que vamos a mirar es cuántas gemas tienes de islas, pues de estas, por ejemplo, imaginemos que tenemos esto, y cuántas gemas tienes de estas. ¿Qué se hace? Se mira qué track es el que va más alto. Pues, por ejemplo, el que va más alto es el azul. El azul en islas vale 6 puntos, pues tendrías 6 puntos. El amarillo es el segundo, que vale 5. Pues aquí tendrías 6 y aquí 5 y 5, 10. Y el último sería el rosa, que son 4 puntos, ¿vale? Pues tendrías 16 y 4, 20 puntos. Esto ahora, bueno, tenéis aquí un medidor en la parte de atrás que va a hacer un chequeo. Esto sería al acabar la tercera era, ¿vale? Y al final estas se miden igual. Tenemos 2 azules,
cuál ha sido el azul, en qué posición ha quedado. El primero, pues 5 puntos. Tenemos 2, pues 10. El rosa ha quedado el tercero, que son 3 puntos. Pues aquí tendríamos 10 y 13. Más estos, pues esa sería nuestra puntuación. El otro rival hace lo mismo y el que tenga más puntos, pues habrá ganado la partida. Luego, claro, se dan muchas circunstancias aquí en el mapa, sobre todo que vas a conquistar algo y ya hay algunos, digamos, vikingos de otro, entonces vuelven al tablero, vas a ir poniendo templos para ganar más popularidad dentro de la isla. No se pueden poner, por ejemplo, 2 templos en una isla, pero sí que puede haber un templo de cada personaje, de cada jugador en la isla. Luego, al final, los barcos que también dan popularidad, que tienen que estar anclados. Bueno, hay diferentes situaciones que van a ir cambiando y sobre todo luego las cartas, la acción de gema extra que están aquí abajo. Bueno, en el propio instrucciones os vienen especificado qué hace cada una. Por ejemplo, podéis mover un templo de una isla a otra. Directamente eliminar un vikingo de una de las islas y volverlo a llevar al tablero de ese jugador. Hacer una guerra directamente, o sea, con esta carta. Sigrid, por ejemplo, podría hacer navegar y luego al final, si tiene 2 gemas amarillas, podría ir a la guerra. Entonces la pondríamos boca abajo y si hay alguna guerra activa, pues la haría. Así más diferentes, creo que no hay ninguna más, aunque vienen todas especificadas en el... Bueno, esta sería coger una carta nueva en lugar de las que tienes. Bueno, más o menos todas las típicas han salido y así iríamos jugando. Lo que os digo, toda la acción al final se va haciendo en el tablero, porque según vas moviéndote con barcos, imaginar que luego vamos a ir construyendo más barcos que vas a ir poniendo en los fiordos. Entonces pues vas a ir cogiendo, arrasando aldeas, las vamos a ir colocando en nuestros sitios o en los dioses y vamos a ir moviendo todos nuestros vikingos a las diferentes islas. Lo que pasa es que pensar que solo hay 6 vikingos, creo que hay 6 o 7, y que cada vez que llegues con un barco y desembarques con uno más de los que había, ¿vale? Uno de los tuyos vuelve a tu tablero, así que perderías esa runa y esa isla. Bueno, más o menos es... Así es como funcionaría el juego a 2 jugadores. El modo solitario es algo diferente, porque si habéis visto antes, tenemos un track aquí en el que os voy a enseñar un poco por encima, aunque luego lo vamos a ver en una partida en solitario. Tiene como las 3 acciones de cada runa y un track aquí abajo que os va indicando los materiales que tenemos. Entonces, pues si va ganando materiales, cada vez que vaya avanzando, va haciendo esas acciones. Igual que si gana comida, va haciendo esas acciones. Y cuando llega al final, hace esta acción grande y vuelve al principio. Entonces, cada vez que el solitario igual va a ir sacando unas cartas y va a ir haciendo su acción, se va a ir viendo en el tablero, porque el solitario juega con un tablero, el automa juega con un tablero así y ¿vale? Juega con los 2. No lleva el track aquí abajo, sino que lo lleva aquí. Ya lo veremos en la partida en solitario. Y bueno, las expansiones que aportan al juego. Pues bueno, tenemos 2 expansiones. Una es la de los chamanes, que por ejemplo los chamanes aportan estas 2 dioses, Loki y Hel. La expansión de chamanes, como veis, aporta unas nuevas cartas que vienen con 2 runas en la parte superior, por lo tanto van a ser más poderosas. Y aparte, cuando los chamanes, por ejemplo, entran en una batalla y pierden, suben el track de los dioses en 2 en lugar de en 1. Entonces, luego hay algunas aquí que os aparece Como veis, además, todas las acciones de los chamanes necesitan runas.
¿vale? Y con la expansión, bueno, nosotros nos hemos hecho estas fichas, que son como unos tokens que se ponen encima de estas cartas. Cuando ganas esta carta, te llevas este token extra y lo que puedes hacer es utilizarlo como una de las runas. Esto es como una runa temporal que ganes, ¿vale? Y para hacer estas acciones o las acciones de runa podrías utilizar la runa. Pues si te piden la azul, la utilizarías azul y te descartarías esta ficha. Bueno, es una mini expansión que aporta algo diferente. Y luego hay una más, que es la de Ragnarok. Esta es más completa, ya que aporta dos cosas diferentes, que son las Valquirias, que son estas cartas. Además, tienes que tener unos tokens. Nosotros nos hicimos estos así como morados, porque son tokens diferentes. Y los gigantes, o bueno, estos son los cazagigantes, ¿vale? Que son, pues bueno, diferentes personajes. Esta expansión lo que aporta son personajes diferentes, que son las Valquirias, que nos van a ayudar, ahora lo veremos, a matar a los gigantes. Y estos, que son los matagigantes, que son como guerreros más fuertes, porque aparte de estas cartas, vamos a tener unos tokens nuevos, que son estos. Bueno, nosotros nos hemos fabricado estos, que son como gigantes, que se van a poner también en las islas. Y si veis, en la parte de abajo llevan unos números. Estos van aleatorios y dependiendo cómo lo vayamos a poner, cuando consigas derrotar a uno, pues te van a dar una puntuación más o menos, ¿vale? Aparte de eso, te vienen con nuevas cartas, bueno, nuevos tableros para el modo solitario, otros 4. Y en la parte de estos tableros, para cuando juegues al modo solitario con la expansión, ver el track tanto de los Valquirias como de los matagigantes, ¿vale? Pues bueno, más variedad al juego. Esta expansión también viene, como vamos a meter más cosas en juego, viene con un nuevo mapa, igual a 2 caras. Este sería para de 1 a 3 jugadores y esta sería para 4, ¿vale? Un poco más detallado, bueno, vienen diferentes islas. Y le da, bueno, con este también puedes jugar al juego base, ¿vale? Pues bueno, cambia, es un poco diferente, porque aquí tienes una central y todas las demás están en los laterales. Aquí sí que tienes 3 centrales, pero bueno, diferentes opciones. Ya os digo, jugaremos una partida al modo solitario para que veáis cómo funciona. Parece un poco complicado, pero luego la fase de turnos es sencillo y jugar al juego no es mucho más. Jugar al juego no es muy complicado. Este es el primer acercamiento al Tiny Epic Vikingos. Lo traeremos, ya os digo, una partida en solitario donde podemos ver cómo se desarrolla el juego y cómo funciona. A 2 jugadores yo lo he jugado con la variante de un tercer, que es como una IA, que simplemente coloca los muñecos, sus vikingos en el tablero. A 4 o a 3 y 4 jugadores aún no lo he jugado, y con las expansiones todavía tampoco me he metido. Quiero dominar primero el juego en el modo básico. Así que traeremos una partida en solitario y si os gusta, traeremos algo y meteremos las expansiones de Valquirias o la de los chamanes. Como os digo siempre, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal para poder traeros este tipo de juegos, y si no, nos vemos en el siguiente. Un saludo.